Buen día, estudiantes. En el siguiente video vamos a ver la temática de geometría, triángulos y sus propiedades. Bueno, un triángulo es un segmento en el plano o una región en el plano limitada por tres rectas que se intersectan 2 a 2. Aquí podemos ver, miren, aquí tengo dos rectas que se intersectan, es decir, están unidas en un punto en común. Esta recta, asimismo, va a estar delimitada por otra. Aquí tenemos la unión de dos rectas. Y al finalizar, digamos, esta región en el plano, tenemos que es un triángulo. Los elementos del triángulo son los vértices, los lados, los ángulos interiores y los ángulos exteriores. Para escribir o para analizar y no escribir triángulo, digamos la palabra completa en matemáticas se usa el símbolo del triángulo. Entonces aquí yo puedo nombrar el triángulo ABC. Y tengo acá las letras mayúsculas de este triángulo. Los vértices son los puntos de intersección de cada par de rectas, es decir, que donde se juntan, donde se unen dos rectas, o sea, las esquinas de los triángulos son los llamados vértices. Aquí los estoy señalando, y estos se nombran con letras mayúsculas. Los lados son los segmentos determinados por las vértices, es decir, que la recta que está entre vértice y vértice se llama lado. ¿Cómo se va a nombrar? Aquí lo señalo y se nombra de tal manera que está al frente de su vértice. Entonces aquí tenemos el vértice C y la recta que está enfrente de él va a ser el lado C minúscula. ¿Sí? Se nombra con la misma letra del vértice opuesto. Los ángulos interiores están formados por dos lados consecutivos. Entonces, aquí tenemos el lado C y el lado A, son consecutivos porque tienen un punto en común, que están ahí intersectados, y en este caso es el ángulo B. ¿Por qué? Porque el ángulo se nombra por el vértice. Entonces aquí están señalados los ángulos interiores de este triángulo, y aquí está la forma en que se nombra. Aquí miramos que este símbolo es el símbolo ángulo. Los ángulos exteriores son los ángulos adyacentes a los ángulos interiores. Aquí vamos a recordar y vamos a nombrar muchos conceptos vistos en el video que subí el periodo pasado para geometría. Entonces aquí tenemos en nuestro dibujo el ángulo interior, que sería este segmento que está acá interno del triángulo, que está en color negro. Y si yo prolongo uno de sus lados, ese ángulo nuevo que se formaría sería el ángulo exterior. Aquí están señalados los tres ángulos exteriores del triángulo. Y aquí vamos a nombrar las cuatro propiedades que todos los ángulos cumplen. La primera propiedad es, la suma de sus tres ángulos interiores es 180 grados. Por ejemplo, aquí tenemos el triángulo, ¿sí? Recordemos que así se nombran los triángulos en matemáticas, con el símbolo, y aquí tenemos los vértices, ¿sí? Entonces se organizan alfabéticamente. Entonces tenemos que en el triángulo BCD, BCD, tenemos la medida de los ángulos interiores. El ángulo B, 45, el ángulo C, 70 y el ángulo 65. Vamos a mirar si cumple o no cumple esa propiedad. Al hacer la suma, efectivamente me da 180 grados. Ahora, en la segunda propiedad tenemos que al lado de mayor longitud se opone el ángulo de mayor amplitud y al lado de menor longitud se opone el ángulo de menor amplitud. Si aquí vamos como a resumir esta propiedad diciendo que lado mayor opuesto al ángulo mayor, ¿sí? O sea, mayor con mayor, menor con menor. En este ejemplo vamos a mirar, vamos a analizar y observar cuál de estos tres lados es el mayor. Recordemos que los lados son las letras minúsculas. Entonces tenemos que el lado C, 3,9 centímetros, lado B, 2,9 centímetros y lado D, 3,7 centímetros. Entonces, analizando y observando, vemos que el ángulo mayor es el ángulo C,
igual a 3,9 centímetros. Y vemos que el ángulo que se opone, es decir, el que está enfrente de esta recta, de este lado, que sería el ángulo correspondiente al vértice C, debe ser el mayor ángulo interno. Entonces vamos a verificarlo. Entre 65, 45 y 70, que son los ángulos internos del triángulo, efectivamente 70 grados es el mayor. Ahora hagámoslo al contrario. Eso quiere decir que para el lado menor de B, C y D, el ángulo menor debe ser el ángulo correspondiente al vértice B. Entonces aquí tengo el lado B, que es 2,9 centímetros, ese es el menor. Quiere decir que el ángulo correspondiente es el ángulo opuesto, que es el ángulo del vértice B. 45 grados es el menor de los tres ángulos interiores. Ahora, tenemos la tercera propiedad. La medida de cada uno de los lados es menor que la suma de las medidas de los otros dos lados. Por ejemplo, entonces tenemos que C es menor que la suma de B más D. Eso quiere decir que al tener el lado, lo que mide, que si hacemos con este mismo triángulo, el lado C mide 3,9 centímetros, el lado B mide 2,9 centímetros y el ángulo D 3,7 centímetros. Si yo hago esta suma al lado derecho de este símbolo, que es menor que, me da 6,6. Eso efectivamente me indica que 3,9 es menor que 6,6 centímetros. Y así puedo hacer el ejercicio con cualquiera de los tres ángulos y esa propiedad se cumple. La cuarta y última propiedad, ya para finalizar esta temática, la primera del periodo en geometría, tenemos que la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de dos ángulos interiores no adyacentes. Por ejemplo, entonces tenemos que, me indica que el ángulo ECD, que es exterior, va a ser igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. En este caso sería el de 65 y el de 45. Al hacer específicamente esa suma, entonces vamos acá a verificarlo rápidamente, 45 más 65, efectivamente me da 110 grados. Entonces recordemos que si yo quiero calcular el ángulo externo en este lado, debo sumar los ángulos interiores no adyacentes. Ahora vamos a hacer un ejemplo donde vamos a utilizar una de estas cuatro propiedades. Vamos a ver cuál es. Dice, determinar la medida del ángulo externo GFE en el triángulo DEF. En este caso, vemos que necesitamos la cuarta propiedad. Entonces, utilizando la cuarta propiedad, tenemos que, si quiero calcular el ángulo externo, simplemente sumo los ángulos internos no adyacentes, en este caso el del vértice D y el del vértice E. Al hacer la respectiva sustitución, vemos que el ángulo D mide X más 10 grados. Aquí ya no mide un número como tal, sino ya una ecuación. Vamos a darle como un nivel de dificultad a este ejercicio. Al reemplazar, el ángulo E es 2x más 20 grados. Y para que esto tenga forma de ecuación, también debo reemplazar o sustituir el ángulo exterior que me lo da el ejercicio 4x menos 10 grados. Eso quiere decir que yo voy a verificar o analizar para despejar la incógnita que es x. Entonces, tenemos la ecuación 4x menos 10 es igual a x más 10 más 2x más 20. Entonces, la idea es dejar al lado izquierdo del igual todo lo que contenga x y al lado derecho del igual todo lo que contenga grados. De tal manera que, siguiendo las reglas de la matemática, al hacer el intercambio, si está al lado derecho y pasa al lado izquierdo el elemento, cambia de signo. Entonces, esta X estaba positiva, pasó negativa, esta 2X está positiva, pasó negativa, y lo mismo pasa con los números. Bajo estos dos números iguales, es decir, no cambian de signo, y este 10, que a este lado estaba negativo, pasa al otro lado positivo. Al hacer la respectiva operación, aquí tengo un 4, menos 1, 3, menos 2, 1. Entonces me queda X.
bajo lo demás igual, ahora hago la suma de los grados, 10 más 20, 30, más 10, 40 grados. La X ya la despejé y es 40 grados, pero recordemos aquí la imagen, tenemos que es 4x menos 10, entonces para ya finalizar completamente el ejercicio, 4x menos 10 le sustituyo el valor de la X. El valor de la X recordemos que es 40, entonces aquí sería 4 por 40 menos 10. Entonces, 4 por 40, 160. Menos 10, 150. Es decir, que el ángulo externo en este ejercicio es 150 grados. Espero que haya quedado claro esta temática. Espero verlos pronto en la clase virtual y pues para guiarlos y explicarles cómo va a ser el trabajo virtual en este segundo periodo y cuál va a ser la actividad a seguir, pues teniendo en cuenta la retroalimentación que les hice en este video. Que estén muy bien, muchas gracias por verlo y estaremos en contacto. Que estén muy bien, hasta luego.